to all those whom it concerns. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. ¿Sepa usted cómo se introdujo la creencia en la piramidología ocultista, es decir, la adoración falsa, dentro de la Watchtower Sociedad Anónima de los Testigos de Jehová? Charles Piazzi Smith, 1819-1900, era un erudito notable durante su tiempo, ostentando el astrónomo del título real de Escocia y de profesor de la astronomía en la Universidad de Edimburgo. Él examinó la Gran Pirámide de Khufu situada en Giza, en Egipto, en 1865, armado con las teorías de John Taylor, autor de la Gran Pirámide, por qué fue construida y quién la construyó. Publicado en 1859. Fue John Taylor que, basado en los registros de viajeros, tomó un número de coincidencias matemáticas y declaró que la Gran Pirámide fue construida para realizar un registro sobre la medida de la Tierra. Taylor, un editor británico excéntrico, creía que el arquitecto que había planeado y había supervisado la edificación de la Gran Pirámide no era un egipcio en absoluto, ni por ningún otro, con excepción del Noé bíblico. Smith realizó un trabajo mucho valioso en Giza. Él obtuvo las medidas más exactas de la Gran Pirámide que cualquier explorador había obtenido en ese tiempo, además él fotografió los pasajes interiores, usó una luz de magnesio por primera vez. Smith popularizó las teorías postuladas originalmente por Taylor, esparciéndolas en Gran Bretaña, y otros países europeos y los Estados Unidos. Un número de líderes religiosos cristianos aceptaron las teorías de Taylor y de Charles Piazzi Smith. Fue en América, sin embargo, que Smith encontró la ayuda más grande. En junio de 1876 él publicó un artículo en El Examinador de la Biblia, un diario de propiedad del adventista del Segundo Advenimiento llamado George Storrs de Brooklyn, Nueva York. Así, Charles Piazzi Smith dio a conocer la gloria de la Gran Pirámide a la comunidad americana adventista del Segundo Advenimiento. También un libro, primera vez publicado en 1877 por Joseph Sayce, titulado Un milagro en la piedra, que vemos acá en pantalla, donde el Dr. Sayce se ampliaba más basándose en las teorías de Taylor y de Smith, y se reimprimió a través de 14 ediciones. La piramidología, término que se conoció después a esta ciencia, recibió su aceptación primaria entre los herederos de los adventistas milenaristas, o de los seguidores de Guillermo Miller. No es de sorprenderse, pues, que algunos años más tarde George Storrs publicara una serie de artículos importantes sobre la Gran Pirámide y su significación profética en la revista El Heraldo de la Vida y del Reino Venidero, el órgano oficial de un pequeño movimiento adventista, la Iglesia de la Vida y de la Unión, del cual George Storrs había ayudado a fundar. Obviamente, la Iglesia de la Unión estuvo influenciada directamente por el artículo publicado en la revista de Storrs, sobre las teorías de Charles Piazzi Smith, en la revista El Examinador de la Biblia. No hay ninguna duda, que Russell vino a aceptar a la piramidología como parte de sus doctrinas de origen adventista, para sus seguidores de la Watchtower, debido a la influencia que ejercieron sobre él, los adventistas tales como, el Dr. Joseph Sayce y George Storrs, aparte de Barbour y Stetson en otras doctrinas. En 1886, a la edad de 34 años, el pastor Charles Russell publica su primer tomo de sus estudios en las Escrituras, donde explica que las pirámides de Egipto hablaban por sí solas elocuentemente del divino plan de Dios para las edades, y en donde Russell explica además que las pirámides tienen varios niveles. El primer plano se refiere a la primera dispensación, después otro segundo plano con la segunda dispensación, la cual estamos atravesando hasta hoy, y la tercera y última dispensación, que es el milenio futurista,
adventista, cuando Cristo venga y tome su reino milenial, tal como vemos en el cuadro que se muestra en pantalla. Toda esta doctrina de las dispensaciones, se las copió Russell del Adventista del Segundo Advenimiento y su ex jefe, Nelson Barbour, cuando trabajó para él como editor asistente de su revista adventista, El Heraldo de la Mañana hasta 1879. Cuando Russell abandonó a Barbour en 1879 por discrepancias respecto al supuesto arrebatamiento que Barbour aseguró para 1878, Russell se llevó en su mente todas las enseñanzas de estos señores adventistas del Segundo Advenimiento antes mencionados y las pasó olímpicamente a la Watchtower, como un alimento dado por Dios a él, por medio del Espíritu Santo, como su único esclavo fiel y prudente mencionado en Mateo 24, 45, 47. El joven Charles Russell a los 27 años de edad queda mentalmente nutrido con las ideas adventistas del Segundo Advenimiento, cuando empieza en 1879 a publicar por una vez la Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Después, al fundar Russell y la Sociedad Watchtower en 1881, la madre espiritual de los Testigos de Jehová, Russell anunció que Dios había colocado la Gran Pirámide como testigo de piedra de Dios en Egipto, en la página 3 de la Atalaya de Sion de 1883 del mes de septiembre. Con todo, Russell no quitó ni un ápice de importancia a la piramidología, inclusive hasta 1891 en que él publicó el volumen tercero de sus famosos estudios en las escrituras que vemos en pantalla, titulado Venga tu reino. Con un capítulo completo dedicado a la Gran Pirámide. En este trabajo, Russell fue más allá de Taylor, de Smith, de Sayce, de Storrs y de otros. Una pirámide yace al lado de la tumba de Charles Taze Russell como un recordatorio a todos los testigos de Jehová, y público en general, de la vinculación estrecha de la Watchtower con la piramidología ocultista, que hoy la Sociedad Watchtower reconoce firmemente, sin duda alguna en su libro Proclamadores, página 301, como una práctica satánica propia de la adoración falsa. Han sido 45 años de influencia ocultista dentro de la Sociedad Watchtower, desde el año de 1883 hasta el año de 1928 en que fue totalmente abandonada por la Watchtower. Esta creencia de la piramidología se enseñaba a los testigos de Jehová como algo de Dios hasta el año de 1928 en que Rutherford la descartó por completo afirmando que la piramidología era un instrumento de Satanás y no de Dios, a pesar que Rutherford mismo la mantuvo vigente como una verdad de Dios por espacio de 12 años después de la muerte de Russell, es decir, desde 1916 hasta 1928 en que se decidió descartarla. Hoy podemos ver que esos libros de Russell ya no se publican más por obvias razones, y hoy se hallan arrumados en el sótano de Betel, llenos de polvo y moho. Esos libros contienen aún en sus portadas el símbolo egipcio del sol alado, representando al dios egipcio Amon-Ra, tal como podemos ver en pantalla. ¿Se imaginan ustedes a la Watchtower, la única religión verdadera, mostrando al dios sol en su portada? ¿Podría alguien creer en su sano juicio que esta es la religión verdadera escogida por Dios como su conducto en la tierra? Es hora, amigos, para que ustedes despierten del letargo en que se encuentran y no lo mediten demasiado. Las pruebas las ven aquí, en este vídeo. ¿Qué prefiere ser usted, acaso no un hombre inteligente y sagaz, o quizás un burro empecinado, terco y fanático? Es hora, amigo testigo de Jehová, de preparar las maletas, meterse en un platillo volador y salir disparado muy lejos de la suciedad Watchtower bla bla en truco y decirle a su cuerpo rebuznante hasta la vista baby y no